nosotros Sí. tenemos en España esta conexión Había forzado al pueblo. con el politólogo profesor Iván Gatón, que ya está con nosotros desde España. Buenas tardes, Iván, ¿cómo está usted? Abre el micrófono. Sí, está abierto ya. Buenas tardes. Exactamente. Buenas noches. Buenas noches, allá. ¿Usted está en Madrid? Sí. Está en Madrid. Bueno, aquí está Ángela Costa, Pedro Jiménez, César Cabrera, Khalil Michel, Aníbal Herrera, Consuelo de Pradel. Lo que queremos es su opinión sobre las elecciones norteamericanas, que sea muy concisa, sobre Biden y Trump. ¿Y cómo usted ve estas elecciones? Y si usted quiere hacer algún pronóstico, pues que lo haga. Adelante, profesor Iván Gatón. Bueno, los análisis siempre hay que hacerlo como si tomáramos la muestra de sangre de un paciente y usted ve que es delgado, que se alimenta bien, pero tiene el colesterol alto. Entonces, a uno no le simpatiza Trump, pero evidentemente es el hombre que viene a representar un giro copernicano a la política en Estados Unidos. Es decir, en un mundo que a través de los medios de comunicación cambia, y cuando los medios de comunicación cambian, asimismo cambian las sociedades. Donald Trump, que es un hombre que viene de la sociedad del espectáculo, dice, pero si los políticos tradicionales, como él le decía a Biden en el debate, Biden, pero yo he hecho más en 47 meses que lo que tú hiciste en 47 años en la política en Estados Unidos. Y yo estoy que ustedes, los políticos tradicionales, no hacían nada. Y bueno, aprovecha, y eso es cierto, aprovecha algo que Obama había referido en su momento. Obama decía que la Internet iba a salvar la democracia, porque Obama es el primero que utiliza la Internet. Lo que pasa es que si la utiliza Trump, ahí viene el doble rasero. Ahí viene que hay que criticar a Cambridge Analytics, pero el primero que utilizó la Internet para darse cuenta cuáles eran las inclinaciones de la gente fue Obama. Pero Trump lo hizo mejor porque tenía a Steve Bannon detrás. Bannon, supremacista, racista. Se consiguieron a un psicólogo que le preguntaba a la gente en Facebook, ¿se quiere conocer a sí mismo? Y de ahí sacaron un perfil con inteligencia, bueno, con Big Data. Y de ahí Trump comienza a tener sus incidencias en las redes. Efectivamente, Donald Trump se ubica en algo que es importante y que la gente cuando analiza Estados Unidos lo quiere analizar desde la perspectiva de la política dominicana o la perspectiva de la política europea. No es así. Donald Trump se va al nicho cristiano protestante. Y eso es importante. Es decir, los valores white, es decir, blanco, anglosajón, protestante, Trump los representa y dice, ¿cuál es el problema? El problema son los inmigrantes. Y dice, bueno, son los inmigrantes. Y la gente pensaba que por ir en contra de los inmigrantes, Trump iba a perder. Y Trump dice, el problema es China. Y todo el mundo dice, pero, y se va a ir en contra de China cuando China es el que nos compra los bonos del tesoro, cuando China es la locomotora de la economía mundial. Pero Trump dice, es que la desindustrialización de los Estados Unidos es porque China se ha llevado más de 45,000 empresas. Entonces, ahí Trump se gana el voto de Pensilvania, se gana el voto de Illinois, se gana esos votos de estados que tenían un proceso de desindustrialización y hace algo que mucha gente no le reconoce en política. Convierte al Partido Republicano en el partido de la clase obrera. Entonces, increíblemente, este fenómeno, porque es un fenómeno, hay que decirlo así, se va a la política teniendo en contra al New York Times, al Washington Post, el establishment de comunicación, y utiliza la herramienta del Twitter para él marcar la agenda y la pauta del día en los medios de comunicación. Y evidentemente, en un mundo que cambió de orden, Trump es el que dice, pero el revulsivo soy yo.
Si los que deciden e inclinan las elecciones en Estados Unidos es el lobby judío, ¿para qué yo voy a aceptar un acuerdo con Irán? Me voy en contra de Irán y si gano, se va el acuerdo de Irán. Y dice, pero el acuerdo de París contra el cambio climático, que yo estoy con ese acuerdo, pero Trump desde la perspectiva de Estados Unidos dice, pero yo ahora voy a cerrar mis empresas y no voy a emitir gases y China va a seguir abriendo una planta de gas cada mes. No, estoy en contra del Acuerdo de París. Entonces, para yo asegurar mi reelección en la Florida, los cubanos, Obama visitó La Habana, pero yo voy a deshacer todo lo que él hizo en La Habana. Y le voy a nombrar a Venezuela, a Guaidó, hasta sin secretaria, como presidente y que tenga representación, digamos así, en 58 países, cuando Guaidó no maneja ni siquiera el despacho que él tiene en el Parlamento venezolano. Se gana el voto venezolano, se gana el voto cubano en la Florida, y yo lo que puedo decirles a ustedes es que guste o no, estas elecciones son un referéndum sobre Trump. Sí. Y lo más posible... Iván, disculpa, Iván. Un referéndum sobre Trump, entonces ese referéndum con ese antecedente de lo que ha sido la destreza política de Donald Trump y cómo él ha manejado el ajedrez de Washington y su relación con el mundo, ¿tú crees que le beneficiaría electoralmente hablando en el día de hoy? ¿O pudieran los estadounidenses sentarse a valorar qué ha sido la administración Trump, si un circo o si ha sido verdaderamente beneficioso para el poder del norte? Pero, ¿qué es lo que Trump representa? Representa los intereses de esos estadounidenses que no ven más allá de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es un país continente y nosotros estamos viendo la política en Estados Unidos creyendo que lo que Trump está haciendo es una locura y no es así. Si usted fuese estadounidense y Trump le dice, yo estoy en contra de China, si usted es estadounidense y usted es el voto duro, el voto de los cristianos protestantes, y le dicen, yo estoy en contra de la agenda LGTB. Pero Iván, ¿y cómo es posible que el mundo entero esté equivocado? Te lo está diciendo él, ¿tú estás oyendo? Pero está equivocado. No, bueno, él está dando una perspectiva de Trump desde adentro. Sí, perdón. Tú tienes que explicar, Déjame Iván. dar este mensaje, Ángel. Bajando de Dakota, me escribe Danilo Cruz. ¿Lo conocemos a Danilo? Claro. Hemos ido a Danilo Cruz, ¿verdad? Claro, allá claro. En Estados Unidos. Claro. Y me está mandando este mensaje. Pregúntele a Mauri si lo conoce. Bajando de Dakota a Atlanta. Danilo Cruz, el camionero Sol. Yo voté por Trump. Pero lo sabíamos, Danilo. Es un camionero dominicano. Sí, hay muchos dominicanos equivocados. Mira, Iván. Ajá. Yo entiendo tu explicación y tu relatoría, el relato que tú haces de por qué Trump llegó ahí, lo que representa, y las clases sociales también que representa en su discurso, que es lo que ha fomentado la división en Estados Unidos, una división como nunca en la historia. Yo quiero que me expliquen cómo eso es positivo para una sociedad, cuando ni siquiera su partido ha sido capaz de unificarlo. Va a perder Texas. En Texas ni siquiera el partido, ni los Bush están con él. En ningún acto de campaña se ha presentado un dirigente. No, perdóname, doña Consuelo. En ninguna actividad política se ha presentado un dirigente del Partido Republicano. En lo que tú sí tienes razón es que él representa el antipolítico. Y en la sociedad, desgraciadamente, ha tomado cuerpo la antipolítica, inclusive aquí entre nosotros, y tú lo sabes, en República Dominicana. Pero es que los Bush no apoyan a Trump desde las elecciones pasadas. Exacto. Es decir, Trump Pero ni Cruz en Texas, nadie, ningún. Nadie ganó. Lo que yo quiero decirles es que a pesar de tener esos sectores en su contra,
El hombre gana las elecciones porque representa los referentes de un Estados Unidos en decadencia, evidentemente. Todas estas crispaciones sociales así lo demuestran. Y Trump es el político populista que le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Ahora, que eso no sea positivo en el largo plazo, pero ustedes saben que los políticos piensan a los 4 años. Trump no está pensando como un estadista. Yo quisiera hacer una pregunta, doña. Sí, no, adelante, César, adelante, César. No, en cierto, tienes razón, Iván, en ciertas cosas. Ahora, indudablemente que Estados Unidos ha ido cambiando. Es decir, la fisonomía del pueblo norteamericano ha ido cambiando. De blanco, de una gran mayoría blanca, ahora también hay una gran cantidad de afroamericanos que vive creciendo y de latinos, es decir, lo que llamamos de negro, de colores, vamos a decir, marrón, amarillo, que son los asiáticos. Es decir, la población norteamericana ha ido cambiando y yo creo que hay un mito en torno a la economía de que Trump ha sido el fenómeno. Si nosotros hacemos una retrospectiva, ¿no? ¿Verdad? A la economía de Obama, en los últimos 3 años de Obama se crearon más empleo que los últimos 3 años de Trump antes de la pandemia. 100 millones y tanto de empleo. Pregunta, César, por favor. Pero ahí voy. Entonces, bajo ese esquema, lo que Trump ha sido inteligente, como dice Iván, en venderse a una clase que se sentía desamparada. Pero como decía Ángel, Iván, ante tantas contradicciones, el mal manejo de la pandemia, cuando él sabía en enero que la pandemia era mortal y no tomar las acciones que había que tomarlas, y haber 230,000 muertos y casi 9 millones de infectados y todos los días creciendo eso, ¿cómo es posible una reelección? Porque yo en estos momentos no veo posibilidad de una reelección bajo esas condiciones. 10% de posibilidad. Desde fuera, usted puede decir, bueno, Trump, la pandemia va a hacer que pierda. Pero hay un dato. La epidemia Trump la ha manejado bien políticamente. No hay quien le quite en la cabeza al votante de Trump que la pandemia es China. Usted busca en los votantes republicanos, porque Trump tiene el voto duro, y la epidemia es China. Y él crea pasión. Perdón, vamos a ir, sí, perdón. Pero por eso les digo, es decir, la política es más, en estos tiempos de fake news y post-verdad, la percepción que la realidad. Y Trump sabe jugar con la percepción y mintiendo, y puede montarse en la narrativa, en esa batalla por el relato, y dice, la epidemia es China, y más aún cuando la mayoría de los muertos son latinos y afroamericanos. Sí, nosotros quisiéramos, perdón Ángel, quisiéramos también darle un vuelco para que Iván, que está en España, nos hable unos momentitos también sobre España. Correcto. ¿Cuál es la situación en España que está muy crítica? Crítica políticamente, doña Consuelo, pero antes de que Iván económicamente, adelante, Ángel. Antes de que Iván entre a lo de España, sí, Iván, un permisito, por favor, patrón. Parece que el presidente Luis Abinader está convocando en este momento a los senadores del PRM a las 5:30 de la tarde a su despacho. Anoten ahí, anoten la segunda primicia ahí, compañeros, que ustedes no están trabajando. Ok, muy bien. Entonces, Iván, aunque pierda Trump las elecciones, pregunta concreta, aunque Trump pierda las elecciones, ¿modificó la forma de hacer política en los Estados Unidos? Sí, la modificó y yo no creo que pierda. Es más, yo creo que todo ese elemento que él ha ido salpicando hace tiempo de que le pueden hacer fraude. Sí. Si el presidente de Estados Unidos está adecuando a un escenario posible de fraude, es porque Trump ya tiene su estrategia armada. Y entiendo
que por lo cerrada que podrían ser las elecciones, podrían terminar siendo decididas en el Tribunal Supremo. Iván, para ti entonces no estuvieron presentes los rusos en las elecciones pasadas. Pero qué es barbaridad. pero sí. Qué barbaridad. No, yo no digo que no. Yo no digo Pero, que no. Ganó Pennsylvania. Perdón, Pennsylvania Iván. lo ganó por 10,000 votos. Iván, vámonos entonces a España. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo tú has podido calibrar la situación de España, en Qué especial barbaridad. de Madrid? Mire, la situación es delicada. Y del gobierno, doña Consuelo, y del gobierno. Sí. La situación es muy delicada porque parece que en Europa, no solamente en España, no se han tomado una pastilla de Ubicatex de 500 miligramos en cuanto a que si Europa sigue por la deriva donde va, con una Inglaterra que se cree el centro del mundo y que vivía de la City y se sale de la Unión Europea, con una Alemania y una Holanda que desprecian a los países del sur cuando quienes le compran sus productos son los países del sur. Si esa Europa no se adecua al momento histórico que estamos viviendo, se va a convertir en un museo. Entonces, la Torre de Babel, que usted se encuentra con un box del otro lado que recuerda más al nacionalsocialismo alemán que cualquier otra cosa. Es cierto. Con un PSOE que evidentemente le hace falta un liderazgo que vaya acorde a los tiempos. Con un PP que también sus dirigentes no están a la altura de las circunstancias y con el gran problema del tema de las autonomías, señores, con el tema catalán de un lado. Entonces, esa Torre de Babel, señores, miren, uno de los problemas más serios que está enfrentando la democracia liberal es la falta de políticos realmente profesionales de la política. Es decir, gente que se dedica a la política por una utopía. No de ahí estamos de acuerdo. Que por simplemente aparecer en los medios, que por tener una visión de destino manifiesto y que fueron enviados como mesías a este mundo y que ellos pierdan de vista que tienen que ser eficaces en su labor como políticos. Y eso lo estamos viendo con una Europa, por ejemplo, en España, que no se ponen de acuerdo en lo mínimo. Y esto es un tema importante porque las democracias como la española están apostando al desacreditamiento del contrario. Y lo que están haciendo es desacreditando la política y la democracia. Y eso es peligroso. Porque eso lo que nos conduce es a creer que los regímenes de mano dura son los que resuelven. Lo que está sucediendo, pongo este puntito, porque lo oí en televisión española, a la tecnocracia, que sea la tecnocracia y no los políticos los que asuman el poder, el rol. Y lo van a asumir, doña. Y eso lo están discutiendo en Europa también, igual que aquí. Pero ¿sabe qué es lo que sucede aquí, doña Consuelo? Cuidado con esto, que eso viene de la escuela neoliberal de von Hayek. Es transferirle al Estado su función de articulador de la sociedad para dársela al sector privado. Pero sucede que el sector privado es analfabeto en términos sociales. Ya aquí está en práctica, patrón. Ay, mi en madre. Términos sociales, ¿te gustó, Cali? Repite es eso. analfabeto en términos sociales. Repite eso, Iván. Repítelo y mándalo a Palacio. Repítelo, como decía Tanocao, repítelo para confirmación. El Y sector mándelo a privado Palacio esto, analfabeto. En términos sociales, porque es que esa no es su naturaleza. Es que no es su naturaleza. No, son gente, Iván, que confunden un consejo de gobierno, no saben diferenciar el consejo del gobierno con el consejo de administración de una empresa. Me escribe un amigo muy versado y me dice, ay, mira, se parece a lo que está pasando aquí. Eso que después tú te crees que yo lo pregunté. Yo sé. El gobierno de los ricos, plutocracia en proceso. Iván Gatón, muchísimas gracias. De nada. Iván es una estrella. Iván, la verdad es que siempre quedarán cortas las palabras para justipreciar la calidad y capacidad de Iván, es la verdad. Iván, antes de que sean las 12 de la noche, cambia usted esa chaqueta roja, por favor. No, Iván, está muy bien. Lea, nos vamos. Que se la cambie.